Bienvenidos a su programa Talento Maestro que la Universidad Cooperativa de Colombia Seccional Bogotá les ofrece. Hoy vamos a hablar de cosas que nos atañen a todos, porque vamos a hablar de nuestros ancestros con un psicólogo, filósofo, especialista en letras, no, mejor dicho, el profesor Luis Eduardo León Romero, que viene del programa de psicología. Bienvenido. Gracias y me parece muy bien tener la oportunidad de poder conversar sobre la ancestralidad y sobre nuestro origen. Bueno, a veces le dicen los ancestros, entonces todos decimos sí, son nuestros antepasados, pero sabiendo que usted lleva un trabajo de 20 años, por no decir un poco más o un poco menos, tratando con comunidades indígenas, ¿la ancestralidad es indigenismo? No, creo que en parte puede considerarse en relación a lo indígena, pero lo cierto es que todas las culturas y todo hombre en el planeta tiene ancestros. Vamos, todo el mundo tiene papá, mamá, abuelos, abuelas, y en esa lógica, digamos que pensar la ancestralidad no es solo para el mundo indígena, sino que se piensa la ancestralidad para el hombre, si me permite la expresión, para el hombre en universal. Lo que pasa es que hoy sobre todo se recoge desde ese pensamiento primero de lo indígena y de lo americano. Iberoamericano. Bueno, entonces comencemos. Usted es bogotano. ¿Cómo está conformada su familia, de la casa paterna y la que usted ha conformado ahora, integrado? Vale, pues vengo de una familia nuclear, papá, mamá, una hermana, y de una familia, pues como todas, con abuelos y con abuelas, con tradiciones, sobre todo populares. Si realmente no se reconoce indígenas ancestrales, sí en una lógica del origen simbólico de lo popular, y de lo popular hacia atrás lo que está es lo ancestral. Mi familia, en el ejemplo de papá y mamá, la construimos con mi esposa en un contexto de lo propio y de manera similar. Tengo dos hijas que intento crezcan en la conciencia de lo que es pertenecer a este territorio. Muy bien, entonces, ¿usted estudió dónde o por qué me decía que vivió en un barrio muy indígena? Bueno, yo, digamos, de un territorio muy indígena, Territorio, ¿no? sí. Soy nacido acá en Bacatá, Ah, sí, nací claro, Acatá es un nombre indígena. indígena, sí, completamente, que tiene relación con el universo, lo primero hacia el universo. Sí. Nací mirando a estas montañas sagradas de Bacatá, conocidas popularmente como Monserrate y Guadalupe, realmente Tensacay y Chihuachía. Entonces por eso es que conversaba con su merced y le decía, pues tengo un origen de ancestralidad indígena, y claro, y cuando me lo decías estoy pensando en esos barrios de Bogotá en honor al pensamiento muisca, ¿no? Barrios como Bochica, como Bachué, como Quiriguá, que lo que recuperan es precisamente esa esencia mítica de lo que nosotros somos en identidad y en historia. Bueno, sí, para nosotros es muy común pronunciar esos nombres, pero los mexicanos no. Entonces, ahora que todas las personas en el mundo aprendan todos estos aspectos y esa terminología y esos nombres que manejamos, ¿cuáles culturas son las que más ha trabajado usted? Llevamos un buen tiempo trabajando sobre todo la recuperación propia, cultura muisca, pero en el camino hacia la cultura muisca nos hemos encontrado con culturas como la Cogi, la Huigua, Cancuamos de Arhuacos de la Sierra Nevada, culturas pastos, culturas del Amazonas, Ingas, Cansadas, Huitotos, culturas del Tolima, culturas de Santander, Guanes. Y esas culturas no se ha extinguido ninguna. Usted habla desde las que visita. Sí, no, realmente no se han extinguido además, aunque las visitamos con una intención también etnográfica y antropológica. Lo que nosotros reconocemos es que seguimos siendo un pueblo de ancestralidad indígena que lamentablemente no se reconoce a sí mismo como tal. Les cuento, queridos televidentes, que Luis Eduardo León no siempre estuvo enamorado de este tema. Simplemente, como todos nosotros, vamos encontrando nuestro camino hacia dónde enfocar bien nuestra profesión o nuestra vocación o como se le quiera llamar, aportar un granito de arena hoy en el mundo. ¿Usted trabajaba con unas ONG o cómo fue que comenzó? ¿Qué estudios traía primero? Sí, una formación
pregradual, básica, importante en psicología. Luego de graduarme como psicólogo, empecé a trabajar con ONGs que atendían el tema de la violencia política en el país, del desplazamiento interno forzado en el país, y empezando ese trabajo de acompañamiento a personas víctimas de desplazamiento, me empiezo a encontrar con no pocas personas del contexto de lo indígena que empiezan a ser desplazadas por violencia hacia Bogotá. Con ellos... O sea que lleva 20 años ese desplazamiento de nuestros indígenas. Bueno, eso me parece interesante. Creo que lleva 500 años el tema del desplazamiento en nuestro territorio. Sí, tiene toda la razón, claro que sí, desde el descubrimiento. Y entonces, haciendo procesos de acompañamiento y de atención psicosocial, empiezo a descubrir un mundo muy profundo de prácticas, de rituales, de mitos, que a los ojos nuestros se vuelven en la potencia de conocimiento o de logos, si se quiere ver así, o de psicoterapia, si se quiere ver así, para el tratamiento o para la atención a nuestros problemas en términos de nuestra historia, en términos de nuestras realidades políticas, sociales, culturales. Esta cámara, Luis Eduardo León me decía que eso que está diciendo que aprendió a tomar de sus conocimientos y a compartir es puentear conocimientos. ¿Cómo es? ¿De qué se trata? Sí, realmente lo que hacemos es puentear saberes. De puentes, ¿no? Sí. Puede como cruzar. Lo que hacemos es construir un puente entre la ciencia, que tiene una tradición racional, moderna, lógica, una ciencia que puede ampliar esa perspectiva y encontrarse con un saber de lo indígena que posibilita precisamente pensar hoy en lo que concebimos nosotros, es la idea de tener ciencias, si se quiere, transmodernas, ciencias sabias que comprendan realmente y profundamente lo humano. Como hoy en día en el mundo estamos defendiendo el pensamiento y la actitud y todo lo que las iniciativas de comunidades, hoy estamos hablando de las comunidades indígenas. El profesor Luis Eduardo León nos acompaña de la Facultad de Psicología y nos está ayudando a que conozcamos de pronto sus 5 y hasta la próxima, que son 6 tesis y unos libros que él produjo, y la forma como nosotros debemos actuar y enfrentar y aprovechar el chamanismo, el cambio de saberes y un montón de cosas que les invitamos a continuar en Talento Maestro para poder conocer mucho más, conocernos nosotros, conocer a esta Amazonía y a todo este continente americano. Este es un proceso de investigación de más de 15 años en los cuales hemos podido desarrollar precisamente un ejercicio de conocimiento que podemos entrar en 5 grandes investigaciones y que vale la pena aquí aclarar que por supuesto en términos de ese puenteo del que estamos hablando se han podido constituir también hasta el momento en 4 libros importantes para nosotros, respetando que la tradición del saber ancestral indígena es una tradición de muchas maneras más oral y más natural, pero ese puenteo y la manera de poder decirle desde la mano izquierda de la ancestralidad a la mano derecha de la razón y de la lógica de qué se trata el saber indígena, nos permite hoy hablar de 5 grandes investigaciones. Un primer ejercicio de investigación, un primer despertar a la lógica de estas temáticas que precisamente denominamos chamanismo ancestral indígena en el encuentro del sí mismo, y que lo que implica es un recoger del saber de ancestralidad en una categoría antropológica que fue denominada precisamente recogiendo la tradición siberiana de los samanes como chamanismo, y que implicó despertar para nosotros a esas realidades amazónicas, a esas realidades del Putumayo ya en el territorio colombiano, que lo que implica es una lógica de entendimiento y de comunicación con las plantas sagradas, la dificultad de comprensión de lo que significan las plantas sagradas en esos prejuicios occidentales coloniales de lo brujesco y de lo mágico, pero una primera investigación que nos permite a nosotros tener la certeza fenomenológica de que en el saber indígena hay precisamente un saber y una apuesta de psicología.
tanto en la comprensión del humano como en el propósito de curación de lo humano. Y desde este ejercicio de chamanismo pudimos nosotros hacer tránsito hacia otro tipo de investigaciones y desde la comprensión de lo chamánico y debido a las comunidades indígenas que nos íbamos encontrando, pudimos nosotros trabajar precisamente en la recuperación de los saberes propios, de las tradiciones míticas propias, de las comprensiones, si se quiere en palabra occidental, ontológicas, filosóficas, solo que en una filosofía y en un ontos muy cercano a la cosmogonía. Y entonces construimos nosotros, acercándonos a esa tradición de lo propio, un segundo ejercicio interesante de investigación que lo que implicó precisamente es el descubrimiento del mito propio como un logos de psicología y como una comprensión también de saber profundo. Este ejercicio nos permitió encontrar la coherencia con un saber que necesario para la construcción de todo saber de ciencia, es decir, esta segunda investigación nos permitió poder decir, además de la certeza, aquí hay filosofía, y filosofía es lo que tiene todo saber científico. Entonces, un ejercicio de camino de Bochica, entiéndase en otros lados como si fuera el camino de Quetzalcóatl, el camino de Viracocha, el camino de lo sagrado, para entender que aquí hay una razón de ciencia también, solo que es una razón que recupera el logos de los primeros elementos de conocimiento, un logos profundamente mítico, como también lo fue Occidente en el mundo griego y anterior al mundo griego. Entonces, un camino de investigación que continuó para nosotros con el descubrimiento de la tradición del pensamiento bonito, del corazón dulce, y que nos permitió encontrar en un texto que denominamos Descripciones de una psicología ancestral indígena, precisamente el poder decir, hay unas prácticas terapéuticas, hay unos rituales fundamentales, hay unas maneras de estar en el mundo importantes que podrían comprenderse en el sentido de lo necesario para saber que hay un procedimiento, que hay una prescripción, en términos de psicología, una prescripción de lo terapéutico, de las maneras de la curación propia, y una tercera investigación entonces que nos permite, en diálogo con la Sierra Nevada, en diálogo con las comunidades muiscas, el poder entender y afirmar en ciencia descriptiva que no solo como filosofía, sino como ciencia, hay una manera de entender esta actividad tan pletórica de saberes, de transformación y de conocimiento. Y luego de este ejercicio de las descripciones de una psicología, el poder terminar construyendo en una cuarta investigación que hemos denominado Huitaca Simahui, eso sería el nombre de psicología en lengua muisca, es decir, un saber, una sabiduría, un Huitaca de lo que es lo humano psicológico, del psiquismo humano precisamente en concepción de lo indígena y que tiene relación con esa expresión de la montaña sagrada de Mahui en este territorio de Cota cercano a Bacatá y que lo que está planteando precisamente es ese saber de psicología que nos permite recuperar a nosotros una concepción de lo humano, de qué es el hombre en relación con la tierra, la simbiosis profunda, la totalidad profunda de lo humano telúrico, del hombre tierra, y desde esa comprensión y desde esa urgencia y esa emergencia de poder saber qué es el hombre en relación con la tierra, la comprensión desde ese hombre de una realidad que es la realidad del psiquismo, un psiquismo que aquí en lengua muisca, por ejemplo, vamos a denominar fijisca, y que tiene relación profunda con el alma, con esa esencialidad evolutiva humana, que es precisamente el alma desde hace milenios en esta comprensión pues, para el hombre. Entonces, una concepción filosófica, una concepción de hombre, una concepción de alma y una concepción de terapia, de qué hacer con ese hombre, de qué hacer en evolución a esa alma y de qué hacer para transformar al hombre en el sentido almífico. ¿Esto para qué? Para la pretensión de cualquier hombre, que es venir a estar en la tierra y buscar evolutivamente esa sensación consciente de libertad, que precisamente es el fondo que está expreso en el mito de toda psicología, en el mito de psique, en esa palabra griega, que también es una palabra de ancestralidad. Y hoy, en términos de una quinta investigación, el poder hablar de un Huitaca Simahui en una segunda fase, que lo que va a explorar es el tejido latinoamericano de esta psicología.
la psicología del muisca, la psicología del azteca, la psicología del maya, la psicología del inca, la psicología del aymara. Y por supuesto, psicología es una palabra griega. Lo que pasa es que para nosotros, por absoluta preferencia, la queremos mirar también en una ancestralidad de lo griego, en una ancestralidad de lo egipcio, y comprender que el hombre, en un sentido planetario y mundial, es un valor singular y diverso que precisamente nos permite integrarnos en respeto a esa diversidad, para entender que la experiencia de todo hombre en el planeta es una experiencia de alma que evoluciona. En la manera indígena es una experiencia de alma que tiene que ver con la tierra, con la madre, con la Pachamama, con la Hichawaya, y que tiene que ver con el Padre Sol, y que tiene que ver con el universo, y que tiene que ver con el cosmos. Una psicología ancestral indígena que no tiene miedo y que todo lo contrario quiere recuperar esa noción de espiritualidad y de transpersonalidad y de trascendencia como sentido de curación de lo humano. Mi nombre es Andrea Pérez, soy docente del programa de psicología, soy coinvestigadora en la línea de investigación en psicología ancestral y junto con el profesor Luis Eduardo León pues hemos venido trabajando durante estos 15 a 20 años, yo me vinculé hace 10 años, todo el tema de nuestra ancestralidad. Acá con los compañeros del semillero pues estábamos hablando de lo que es el tema de andar la tierra, lo que ha sido andar la tierra durante este tiempo, y sí es importante pues reconocer que el camino ancestral es un camino femenino, es un camino sentido, es un camino sensible, es un camino del corazón, y un camino que pasa por nosotros mismos. Claramente pues también ha sido un puente entre todo nuestro saber ancestral indígena que siempre reconocemos, es un saber que es un saber milenario, es un saber que estamos recuperando y recordando. Nosotros no estamos inventando nada, estamos tomando como nietos del territorio pues todo el saber. Y a lo largo pues de estos años el tejido entre lo femenino y lo masculino ha estado bastante presente, siempre reconociendo que venimos de un origen y que nuestro origen es femenino también, ¿no? A la tierra, y lo comentábamos, a la tierra se nos ha olvidado escucharla, se nos ha olvidado sentirla, y esa ha sido la gran tarea en este semillero y en esta línea, recordar que venimos de ella y que en ella pues está la razón fundante de lo que somos. Somos estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia del programa de Psicología, hacemos parte del semillero y línea de investigación en psicología ancestral indígena. También hacemos parte de la comunidad Tiwaya, que significa canto a la tierra. Es este saber lo que permite retomar es una terapéutica, una psicología que vuelve a la tierra, como el mismo nombre lo dice, Tiwaya, en donde se fundamenta toda una serie de rituales, prácticas del estar y sentir, acompañados de comunidades indígenas, abuelos, taitas, sabedores, y es este caminar con las comunidades el que nos permite llegar a una conciencia de qué es ser indígena en América, o en Ameriqué, que significa en lengua muisca, América. Y lo que encontramos es que ser indígena es un ser que está arraigado profundamente a lo espiritual, un ser que vuelve nuevamente al corazón y a los afectos como práctica curativa y evolutiva. Ahorita hablábamos un poco de qué implicaba la identidad del hombre de América, y encontrábamos, recogiendo el saber de abuelos, taitas y grandes sabedores de los territorios, que retornar a ese saber primero, a esa identidad primera, es reconocernos hijos de padre y madre, hijos de Hichawaya, Pabasúa, que en lengua muisca son padre sol, padre cósmico y madre tierra. Y reconocernos así porque nos vuelve hermanos, y como hermanos esto implica todo un proceso bioético, un proceso de complementariedad que trasciende las instancias occidentales, porque al reconocernos como hermanos comenzamos a hacer cosas en pro del otro, a cuidar la tierra, a cuidarnos entre nosotros, en trasnochos, en prácticas sagradas, escuchando las voces de la naturaleza y actuando en coherencia con todos esos sentires.
Sobre todo lo que nos da el semillero entonces es una conciencia de lo que es ser humano, de lo que es ser gente, una posición ética, pero sobre todo un posicionamiento sentido dentro de una práctica terapéutica del cuidado. Y es esto lo que nos fundamenta. Son clases que van más allá de las aulas de clase y que se convierten en una vivencia fenomenológica que nos permiten entender de forma profunda qué es esta psicología ancestral indígena y cómo se puede empezar a abordar para esta vida. Así que hemos conocido a un hombre que formó un hogar, procede de un hogar nuclear normal como todos, inclusive los tradicionales, y que ha extendido su hogar hacia lo que es el ambiente universitario y hacia lo que es llevar a esos investigadores, a esos estudiantes, casi sus hijos, sus hermanos, podría decir, a el ambiente de donde está nuestra historia, nuestras raíces. Dijo que tiene un objetivo latinoamericano, que ese es su futuro. ¿Cuál es ese proyecto? Sí. Tejer este tipo de pensamiento, recuperar este tipo de pensamiento, y eso ya viene sucediendo en muchos lugares de esta América profunda. No somos solo nosotros lo que hacemos es despertar a la conciencia y al llamado de la tierra, y eso implica para nosotros, luego de aproximadamente 15 a 20 años de caminar estos territorios, el empezar a tejer con comunidades de otros países, de otras realidades también suramericanas y latinoamericanas. Eso implica, desde este espíritu muisca que fortalece a ese pueblo que nosotros somos, también estar en relación con el espíritu de los abuelos aztecas, el espíritu quetzalcóatl, el espíritu maya, con el espíritu inca, con el espíritu quechua, el espíritu aymara en Bolivia. Usted ha transmitido, profesor León, hoy a todos los televidentes que va para la universidad de ellos, van los estudiantes, abrimos el corazón y ellos, las comunidades, cómo lo reciben y qué conocimiento tienen de su obra, de su trabajo, de su empeño, de su entrega. Bueno, de fondo en las comunidades lo que hay siempre es un corazón dulce, una palabra bonita, una sensación de brazos abiertos, a pesar de haber recibido el peso de 5 años de conflicto y de colonia. En las comunidades, 5 años. 5 siglos de conflicto y de colonización. En las comunidades lo que uno encuentra es que todavía está el saber, o sea, el saber no se ha perdido, el espíritu de la ancestralidad no se ha perdido, nuestro propio conocimiento no se ha perdido, está guardado en los lugares sagrados, en las montañas, en las lagunas, en los territorios, y existen las técnicas y los métodos para volver al conocimiento, y que además ese conocimiento nos permita pensar en el sentido de lo humano como totalidad. Qué bueno haber contado hoy en su programa Talento Maestro con el profesor Luis Eduardo León, la profesora Andrea y los estudiantes que nos han acompañado y que los hemos visto aquí sentados muy juiciosos a lo largo del programa. Ellos nos han transmitido o nos han recordado de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, y de pronto ojalá nuestro corazón también sea bonito y se abra a esas invitaciones. De nuevo, muchas gracias a todos por habernos acompañado en su programa Talento Maestro que la Universidad Cooperativa de Colombia de la Seccional Bogotá ha ofrecido desde su canal Zoom. Yo soy Luis Eduardo León Romero, hijo de este territorio, de estas montañas. Yo soy, y mis ancestros, y lo digo con gozo y con alegría, todos nosotros somos talento maestro.